video de primeros auxilios de hoy voy a estar hablando de la electrocución y lo que se debe hacer en caso de vivir una situación así. Que me he dado cuenta de que estos videos siempre los hago desde el punto de vista de un auxiliador, no tanto del punto de vista de una víctima, porque pues gracias al cielo nunca he vivido una experiencia así. Pero es necesario siempre podernos poner en los zapatos de cualquier individuo en cualquier situación, pues para estar listos para atender estas eventualidades, como bien lo he dicho en el primer video de esta lista de reproducción, que lo pueden encontrar en mi canal y que se llama El Auxiliador. Y bueno, pues para empezar con lo que se debe hacer en una situación así es alejar a la víctima de la fuente de contacto con la electricidad, ya sea un cable que haya tocado o cualquier cosa que le esté causando este daño, pero sin acercarnos nosotros demasiado y sin colocar nuestras manos encima de la persona, porque pues va a conducir la electricidad hacia nosotros y pues nos vamos a encontrar en la misma precariedad que este individuo. Entonces se tiene que utilizar un objeto no conductor hecho de madera o de goma, ya puede ser, no lo sé, una escoba. Podemos usar guantes aislantes, no lo sé, pero lo importante es no tener contacto directo pues con la persona, porque pues nosotros mismos podríamos estar poniéndonos en riesgo. Y pues también respecto a esto, es muy importante evitar utilizar objetos mojados o incluso húmedos o que sean metálicos, porque pues como sabemos todo esto es conductor y más que ayudar pues nos vamos a poner en riesgo a nosotros mismos. Entonces pues si vemos que no podemos llevar a cabo este paso, pues simplemente omitirlo y llamar al 911 para pedir ayuda y que gente más experimentada o nos guíe acerca de lo que debemos hacer o se presenten para auxiliarnos. Y también sobre este punto debo decir que es muy importante no involucrarnos en situaciones de alto voltaje. O sea, si ya vemos que la situación es demasiado dura, demasiado peleaguda, pues ahí la verdad lo mejor que podemos hacer es simplemente apartarnos y llamar al 911, porque no habrá mucho que nosotros como simples civiles podamos hacer. Entonces pues también tenemos que aprender a reconocer los momentos en los que podemos ayudar y también en los que no. Y bueno, si la persona sufrió una quemadura por electricidad, lo que se debe hacer es retirar la ropa, si se puede quitar con facilidad, si no utilizar algún implemento como tijeras o simplemente no arriesgarnos y dejar las cosas tal como están. Y lavar la zona de la herida pues con agua, sin jabón ni nada de eso, simplemente poner bajo el chorro del agua de la llave y ya, y obviamente trasladar a la persona lo más rápido que se pueda al servicio de emergencias más cercano a nuestra disposición. Que también siempre hay que tener muy en cuenta que nosotros pues no podemos hacerlo todo, no está en nuestras manos muchas veces solucionar situaciones tan riesgosas como estas. Entonces lo mejor en serio es no tratar de involucrarnos a menos que sepamos exactamente qué hacer. Y pues esta clase de videos donde se busca orientar a las personas, o incluso yo que soy la persona que los está grabando, pues recordar o tener presente las acciones que se deben llevar a cabo, pero pues yo tampoco puedo asegurar que en medio del caos vaya a saber exactamente qué hacer. Entonces pues simplemente estar al tanto de esto y saber reconocer cuándo podemos ayudar y cuándo no. Y bueno, como me doy cuenta de que el video va a quedar demasiado corto tratándose solamente de la electrocución, vamos a hablar de accidentes cerebrovasculares. Y pues decir que un accidente cerebrovascular ocurre cuando se detiene el flujo de sangre al cerebro, y a esto también se le puede llegar a conocer como ataque cerebral. Demonios, me acabo de acordar que mi autora favorita murió de esto. Era Anne Rice, como bien han podido ver en mi canal, que está en su mayoría dedicado a ella. Y bueno, las causas de riesgo que nos pueden llevar a padecer una situación como esta son fumar, la diabetes, la hipertensión, tener el colesterol alto. Entonces lo que
podemos hacer para prevenir una situación como esta es pues llevar una vida lo más sana que se pueda, bebiendo mucha agua, haciendo deporte y manteniendo la alimentación adecuada según nuestro metabolismo. La sintomatología es algo muy común que hemos escuchado en cientos de novelas, de películas, de series, y es verdad. Lo que dicen ahí se refiere principalmente al habla, donde a lo mejor empiezan a sonar como si estuvieran tomados, arrastrando las palabras o con un léxico difícil de comprender o completamente sin sentido. Igualmente, si sospechamos que alguien o nosotros mismos estamos padeciendo un accidente cerebrovascular, debemos pedirle a la persona o nosotros levantar los brazos, y siempre uno va a quedar un poco más bajo que el otro, o incluso no se va a poder levantar o va a estar ligeramente torcido. Y la sonrisa, o sea, a la persona también se le debe de pedir que sonría, y el gesto también puede estar inclinado hacia un costado de la cara, o una parte de la boca puede no levantarse por completo. Otro síntoma es cambiar una palabra por otra al tratar de comunicarse. Y bueno, la generalidad de esto es la debilidad en un solo lado del cuerpo. De ahí todas estas pruebas de levantar los brazos, sonreír o incluso tratar de mover las piernas o algo así, porque pues una parte de nuestro cerebro que controla este lado se está viendo afectada por la falta de flujo sanguíneo. Y lo que debemos de tener en cuenta respecto al accidente cerebrovascular es que tenemos muy poco tiempo para actuar. Entonces nuestro límite es de 4 horas, y eso sí tenemos suerte. Si hay sospecha de que pudiera presentarse una situación así, de que una persona esté padeciendo un accidente cerebrovascular o nosotros mismos, pues inmediatamente a lo mejor es contactar a las autoridades o al 911, que siempre lo digo de la otra forma y pues a lo mejor puede resultar un poquito confuso. Pero sí, llamar a una ambulancia aun si creemos que estamos siendo exagerados, porque pues hemos visto muchos casos donde la persona pues desgraciadamente perdió la vida por no atenderse a tiempo. Entonces en este caso en realidad no hay mucho que nosotros como afectados o como ayudantes podamos hacer, más que tratar de reconocer los síntomas y acudir al médico lo más rápido que se pueda. Y otra posible señal sería sentir una mano mucho más pesada que la otra, o incluso que no la podamos mover con normalidad. Entonces esas son todas las señales, son todos los signos. Nosotros debemos estar muy pendientes de eso, y pues también decir que muchas veces un ataque de pánico o un ataque de ansiedad se puede sentir como esta situación, como un accidente cerebrovascular, pero pues aún así, aún si nosotros padecemos ansiedad y pues no queremos exagerar, pues la verdad es que hay que atendernos, hay que asegurarnos de que todo esté bien, y pues más vale prevenir. Y pues para continuar con los agregados, vamos a hablar ahora de las convulsiones, que bueno, se pueden presentar por diversas causas. Puede ser algún trastorno cerebral, algún fallo en nuestras conexiones nerviosas, puede darse también por una temperatura muy alta en el cuerpo, por infecciones, por enfermedades como la epilepsia y algunas otras. Entonces pues lo que nosotros debemos saber dentro de este video de primeros auxilios es que a la persona no necesariamente se le tiene que hacer nada más que ponerla de costado. Si la persona está en el suelo, está en el lugar donde esté, lo único que debemos hacer es colocarla de costado y esperar a que la convulsión termine. No tenemos que introducir absolutamente nada en su boca, ni una cuchara, ni nuestros dedos, ni un lápiz, nada de eso. O sea, simplemente poner a la persona pues en su costado es para en caso de que haya algún flujo, algún vómito, pues que no lo aspire y se ahogue, o incluso con su propia saliva. Entonces es lo máximo que nosotros podemos hacer. Porque durante una convulsión pues el individuo perdió completamente el control de sí, de su musculatura y de su fuerza. Entonces incluso puede tener la capacidad
de apretar la mandíbula con tanta fuerza como para romperse los dientes, o incluso si nosotros tratáramos de meter los dedos en su boca, pues ya saben estos mitos extraños, ¿no? De meter una cuchara o el lápiz, como les digo, en nuestra propia mano, que dice que para evitar que se traguen la lengua, pues lo que podríamos provocar sería que nos lastimen a nosotros, porque pues sí, tienen muchísima fuerza en la mandíbula, entonces pues no arriesgarnos ni arriesgarlos a ellos. Y decir que es completamente imposible que una persona se trague su lengua durante una convulsión. O sea, esto no puede pasar y no debe de ser un miedo que la gente tenga al tratar con una persona que padece convulsiones, porque pues puede llevar a varios accidentes y malentendidos. Y en dado caso de que para la primera convulsión, lo más conveniente es ir al médico, sobre todo si no se tiene historial de epilepsia, tanto la persona afectada como algún miembro en la familia, porque puede significar que hay algo mal en el organismo de la persona y lo mejor es estar seguro. Y pues bueno, eso sería todo lo que tengo que decir acerca de las convulsiones. Y si fue así, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.